La fase beta terminó. El primer MM o RPG de realidad virtual del mundo, Sword Art Online, está por comenzar a funcionar. El anterior probador Kazuto Kirigaya se coloca su Nerf Gear y se prepara para realizar el lanzamiento oficial. A las 13 horas del domingo 6 de noviembre de 2022, él es transportado al pueblo de los inicios en Aincrad, usando a su avatar llamado Kirito. Klein, otro jugador, nota que Kirito conoce bien el camino y pide ayuda tras confirmar que él es uno de los 1000 afortunados probadores. Tras enseñarle a Klein lo básico mientras cazaban jabalíes, ambos deciden separarse, ya que Klein pidió una pizza que viene pronto en camino. Sin embargo, ellos descubren que el botón de salida no está en el menú y piensan que debe ser algún error. Aquello sigue así hasta que son transportados al centro de la ciudad, donde el creador, Akihiko Kayaba, disipa todas sus sospechas. No es un error, es una función. Él explica que retirar el Nerf Gear enviará una potente señal de microondas que destruirá su cerebro si eligen quitarlo o si su salud llega a cero. La única forma de sobrevivir y salir es completar los 100 pisos, derrotando al jefe al final de cada uno antes de seguir. Con eso, el avatar de cada jugador se transforma para reflejar su apariencia real y el pánico ocurre de inmediato. Kirito le pide a Klein que lo acompañe al siguiente pueblo, pero Klein se queda porque no puede abandonar a sus amigos y se separan. Decidido a completar el juego, Kirito sabe que debe hacerse lo más fuerte posible y sobrevivir. El primer piso aún no ha sido completado un mes después, mientras más de 2000 de los 10.000 jugadores originales fallecieron. Algunos de los más fuertes tienen una reunión para discutir cómo encontrar y enfrentar al jefe. Un jugador llamado Diabel revela que su grupo descubrió la sala del jefe. Su plan es liderar una incursión compuesta por múltiples grupos de 6 para vencer al jefe. Y el jugador solitario. Kirito busca un grupo al cual unirse, pero no tiene suerte hasta que ve a otra jugadora solitaria, Asuna, y sugiere formar un equipo. Antes de prepararse, un jugador llamado Kibao afirma que los antiguos probadores deben disculparse por adelantarse y dejar atrás a los nuevos jugadores. Otro jugador, Agil, se levanta y pone a Kibao en su lugar. Los antiguos probadores son quienes escriben y reparten guías de forma gratuita. El grupo de incursión sale a enfrentar a Ilfang, el señor de los kobolds. Usando la información de la guía, todo transcurre con normalidad. Eso cambia cuando el jefe saca una Nodachi en lugar de una espada Talwar. Se observó que aquello no estaba presente durante la fase beta. Kirito intenta advertir a Diabel, pero no es lo suficientemente rápido. El jefe acaba con él rápidamente. Kirito intenta darle pociones de salud, pero él las rechaza, admitiendo ser un antiguo probador que buscaba el objeto raro del último golpe. Kirito y Boom. Asuna comienzan su ataque contra el jefe, pero un error lo envía volando hacia ella. Akil interviene, reteniendo al jefe hasta que se recuperan. Entonces, Kirito asesta el golpe final. Se terminó. El grupo de incursión comienza a regocijarse. Todos excepto Kibao, quien acusa a Kirito de ser un antiguo probador. Para sorpresa de todos, Kirito estalla en carcajadas. Su actitud cambia. Ahora excesivamente confiado y arrogante, él responde que no es como los otros probadores. Él es el jugador que completó más pisos durante la beta. Él no es un tramposo, es un bitter. Asuna alcanza a Kirito, quien admite que ella es fuerte y le aconseja unirse a un gremio en lugar de limitarse jugando sola. Algunos meses después, en una taberna del piso 11, el gremio de los gatos negros de la luna llena brinda para agradecer a Kirito por salvar sus vidas. A pesar de ser un jugador solitario, acepta unirse a su gremio, pero oculta su nivel real a los miembros. El líder del gremio le envía un mensaje al día siguiente, explicando que Sachi desapareció. Cuando Kirito la encuentra, ella propone que huyan. En lugar de pelear, podrían esperar hasta que alguien más complete el juego. Él le asegura que el gremio es lo bastante fuerte para que ella no tema el fallecimiento mientras se promete protegerlos. El resto del gremio decide ir a una mazmorra, mientras el líder les compra una casa. Ellos encuentran una habitación oculta con solo un cofre en el centro. Kirito sospecha que es una trampa e intenta advertirles. Al cerrarse la puerta, sus cristales de teletransporte son inútiles. Están rodeados de enemigos. Uno por uno, Kirito observa impotente cómo fallecen sus compañeros de gremio. Sachi se gira hacia él, pero él no logra entender sus últimas palabras. Kirito se entera de un objeto raro que resucita a un compañero caído, pero solo cae de un jefe secreto en Navidad. Viajando al punto de aparición, encuentra que el gremio de Klein lo ha seguido, ofreciendo su ayuda. Pero esos no son los únicos perseguidores. La alianza de dragones divinos aparece y Klein promete retenerlos, dando a Kirito tiempo para vencer al jefe en solitario. Tras regresar y ver al grupo de Klein vivo, Kirito lanza el objeto raro a la nieve, diciendo a Klein que lo conserve. Ya no le sirve de nada ahora.
Los gatos negros de la luna llena llevan meses fallecidos y el objeto solo es efectivo 10 segundos tras el deceso. En la posada, Kirito recibe un mensaje grabado. Es de Sachi, explicando lo agradecida que estaba por su amistad y pidiendo que no se culpe por su inevitable final. Cílica, una domadora de bestias, deja su grupo tras una discusión con otra integrante, Rosalia. Ella se pierde intentando regresar al pueblo de Mish. Rodeada por un grupo de monstruos en el bosque, la mascota de Cílica, Pina, interviene para protegerla, sacrificando su vida. Sin cristales de curación, las probabilidades de Cílica no son buenas, pero la suerte está de su lado, ya que Kirito la encuentra y derrota a los enemigos. Él le pregunta a Cílica si la pluma que dejó Pina es un objeto con nombre. Resulta ser el corazón de su familiar. Kirito le cuenta el rumor de un objeto raro que puede revivir a cualquier bestia domada en 3 días, prometiendo ayudarla a recuperarlo. Rosalia se burla de Cílica en el pueblo, asumiendo que irán a la colina de los recuerdos para revivir a Pina. Cílica no entiende por qué es una jugadora tan vil, así que Kirito explica cómo algunos jugadores actúan como personajes malvados, pero en este juego es distinto. El cursor sobre la cabeza de un jugador se vuelve naranja al cometer un crimen y rojo al realizar un homicidio. Esa noche Kirito escucha a alguien fuera de su habitación. Los están vigilando. A la mañana siguiente se teletransportan al piso 47, donde está la colina de los recuerdos. Cílica se pregunta por qué él la ayuda. Para vergüenza de Kirito, admite que ella le recuerda a su hermana. Finalmente encuentran el objeto y deciden esperar para revivir a Pina en el pueblo, donde es seguro. Sin embargo, al regresar al transportador, Kirito nota que alguien espera. Es Rosalia. Resulta que ella es parte de un gremio de asesinos. Mano de Titán, pese a tener un cursor verde. Ella es el cebo. Rosalia cree que los estaba cazando, pero en realidad era Kirito quien la rastreaba a ella. El líder del gremio Bandera de Plata sobrevivió a la masacre de su grupo, suplicando justicia por sus amigos y que la lleven a prisión. El resto de Mano de Titán sale de su escondite reconociendo a Kirito, vestido de negro, espada de una mano, sin escudo. Atacar todos a la vez ni siquiera le hace un rasguño. En el nivel 78, con suficientes bonos de regeneración, él es prácticamente invencible. No hay nada que Rosalia pueda hacer. Kirito la transporta a la prisión y lleva a Cílica de regreso, disculpándose por usarla como cebo. Ella revive a Pina y se separan, prometiendo encontrarse algún día. Asuna, ahora subcomandante de los Caballeros de la Hermandad de la Sangre, tiene una reunión con el equipo de asalto en el piso 56. Asuna es firme sobre su plan de atraer al jefe al pueblo, pero Kirito se opone. Ella insiste en que los personajes no jugables no son personas. Después de todo, ellos reaparecen. Agil menciona la creciente tensión entre ellos, recordando a Kirito el consejo que le dio y cuánto ha progresado ella. Unas semanas después, en el piso 59, Asuna encuentra a Kirito tomando una siesta bajo un árbol. Ella intenta sermonearlo, pero él insiste en que es el clima óptimo en Aincrad. Sería un desperdicio no disfrutarlo. Kirito se despierta y encuentra a Asuna profundamente dormida, decidiendo hacer guardia. Ella invita a Kirito a comer para agradecerle por asegurar que nadie la eliminara mientras dormía. Alguien grita y ellos corren afuera para ver a un jugador colgando de un balcón con una lanza, atravesando su pecho. Momentos después, él desaparece, fallecido, esfumado. Pero nadie puede fallecer en una zona segura y no hay ningún cursor rojo a la vista. Deciden investigar. Yoruko, la jugadora que gritó, da un paso al frente afirmando que era amiga de la víctima, Kynes. Con la testigo, recuperan lo único que podría darles respuestas: el arma del crimen. Agil trabaja como comerciante y tiene una habilidad de tasación lo bastante alta para determinar al dueño del arma. La lanza fue creada por un jugador llamado Grimlock. Al parecer, Yoruko reconoce el nombre y detalla la destrucción de su antiguo gremio, Manzana Dorada. Ellos encontraron un anillo raro y votaron a favor de venderlo. Griselda, la líder, intentó venderlo y apareció fallecida, dejando a su esposo en el juego. Grimlock, viudo. La tercera persona que quería conservar el anillo, junto con Yoruko y Kynes, era Schmidt, quien dejó el gremio para luchar en el frente con la Alianza de Dragones Divinos. Kirito deduce que solo hay 3 formas posibles de fallecer en una zona segura: un duelo justo, un error o un objeto especial. Pero descarta la última opción, ya que el sistema del juego es justo y no contendría nada que violara el único lugar seguro para los jugadores. Logran que Schmidt se reúna con ellos cuando Yoruko comienza a asustarse, acercándose cada vez más a la ventana. Sentada
sentada en el alféizar, ella razona que Griselda es la única con motivos para eliminar. Debe ser su fantasma buscando venganza, cuando de repente sus ojos se agrandan y cae por la ventana con una daga en su espalda, fallecida. Kirito ve a una figura encapuchada observando desde un tejado cercano, pero antes de alcanzar al jugador anónimo, usa un cristal de teletransporte y escapa. Smith comienza a entrar en pánico, creyendo que el fantasma de Griselda regresó para vengarse. Esa noche, Kirito y Asuna se sientan en un banco, preguntándose si realmente fue el fantasma de Griselda. Se cuestionaban por qué un fantasma necesitaría un cristal de teletransporte. Kirito se sorprende de que Asuna sepa cocinar. Cuando ella le ofrece comida, él se distrae y el alimento desaparece al tocar el suelo. Kirito tiene una epifanía. Él sabe cómo han estado realizando los homicidios. Schmidt visita la tumba de Griselda cuando dos figuras misteriosas aparecen frente a él. Aterrorizado, él confiesa. Tras la votación, encontró un cristal de teletransporte en su inventario, junto con instrucciones para vincularlo a la habitación de Griselda, jurando que no sabía quién dio las órdenes. Kirito explica a Asuna que la salud de un jugador no puede llegar a cero en zona segura, pero la durabilidad de un objeto sí. La armadura de Kynes perdió toda su durabilidad y justo cuando se desintegró, usó un cristal para teletransportarse, creando un deceso convincente. Yoruko nunca se dio la vuelta, así que la daga ya estaba reduciendo la durabilidad de su capa hasta cero en el momento en que cayó por la ventana. Justo cuando Schmidt termina de confesar y pedir perdón, tres figuras encapuchadas aparecen y lo paralizan. Miembros del ataúd risueño, un gremio de asesinos. Sin embargo, deciden marcharse cuando Kirito aparece en la tumba de Griselda. Asuna explica que cuando los jugadores se casan en el juego, su inventario y almacenamiento se comparten entre ellos. Se preguntaban qué sucede cuando uno fallece. Todo pasa al cónyuge, así que el anillo debe seguir en posesión de Grimlock. Debe haber sido él quien contrató al ejecutor de Griselda. Asuna encuentra a Grimlock acechando en el bosque cerca de las tumbas. Él intenta justificar por qué tuvo que eliminarla, revelando que estaban casados en el mundo real también. Ella cambió cuando empezaron a jugar y él simplemente no pudo soportarlo. Kynes y Yoruko piden encargarse de Grimlock ellos mismos, llevándoselo. Asuna le pregunta a Kirito qué haría si su esposa cambiara. Él responde que sería feliz, definitivamente no es razón suficiente para recurrir al homicidio. Se dan la vuelta y ven al fantasma de Griselda, y Asuna le pide a Kirito que la agregue como amiga. Asuna visita a su amiga herrera, Lisbeth, en su día libre, extrañando a Kirito, quien aparece después de que ella se va. Él pregunta si tiene espadas tan fuertes o más que su Elucidator. Ella le presenta la espada más fuerte que jamás ha fabricado. Él pide probar su durabilidad intentando romper su propia espada con ella. Lisbeth queda estupefacta al ver su espada romperse en dos de un solo golpe. Si tuviera los materiales adecuados, podría forjar una hoja de igual calibre. En el piso 55 hay un dragón que come cristales y almacena un metal raro en su estómago, pero necesita a un maestro herrero con él para obtener el botín. Ambos ascienden una montaña nevada para llegar a la guarida del dragón, pero Kirito le dice a Lisbeth que se esconda mientras él pelea, pese a que ella insiste en ayudar. Distraídos, ambos caen en un pozo circular gigante donde no pueden usar cristales de teletransporte. La única forma de salir es hacia arriba. Kirito toma impulso de Tote e intenta escalar las paredes, sin éxito. Deciden acampar en el fondo por la noche. Cuando Lisbeth despierta, encuentra a Kirito cavando en la nieve. Él descubre el mineral raro que buscaban. Están en la guarida del dragón, y el mineral es en realidad el excremento del dragón. Resulta que también son nocturnos, menciona Lisbeth, mientras el dragón se lanza al agujero para saludarlos, enviándolos a volar. Al menos es una forma de salir. Lisbeth forja la espada perfecta. Es exactamente lo que Kirito buscaba. Ella se niega a aceptar el pago. En su lugar, exige convertirse en su herrera personal. Justo cuando empieza a confesar sus sentimientos por Kirito, Asuna entra por la puerta. Está bastante claro que hay algo entre ellos dos. Casi 2 años han pasado desde el lanzamiento y Kirito sigue jugando en solitario. Mientras atraviesa un bosque, un animal raro se cruza en el camino de Kirito, un conejo ragu. Tras atraparlo, lleva el ingrediente de rango S a Gil, intentando venderlo, ya que ninguno tiene habilidad de cocina suficiente para prepararlo. Deseaban saber de alguien que pudiera hacerlo.
Asuna toca el hombro de Kirito con otro miembro de su gremio detrás. Ella les informa que acaba de maximizar su habilidad de cocina y acepta cocinar el conejo si lo dividen equitativamente. Como Kirito no tiene utensilios en su casa, ella decide invitarlo a cenar para su sorpresa. Luego despide a su guardaespaldas, Kuradil, quien se ofende porque ella piensa que Kirito es más que capaz de hacer su trabajo. Tras la cena, Asuna confiesa que le preocupa que el juego se vuelva demasiado desafiante para un jugador solitario y decide pedir, más bien forzar, a Kirito a unirse a ella y formar un grupo. A la mañana siguiente, Asuna se teletransporta para encontrarse con Kirito antes de ir a la mazmorra, pero Kuradil lo sigue de cerca y confronta a Kirito, desafiándolo a un duelo para ver quién es más apto para proteger a Asuna. La batalla comienza, pero termina con un solo movimiento. La espada de Kuradil se rompe en la empuñadura, pero él se niega a aceptar la derrota. Se abren paso por la mazmorra del piso 74. Kirito está impresionado y aliviado de luchar con alguien que sabe lo que hace. Después de un tiempo, llegan a la sala del jefe. Con el cristal de teletransporte en mano, abren las grandes puertas para encontrar a un gigante demonio de ojos azules. Los braseros iluminan la habitación y ambos se giran en pánico para escapar de la cámara. Asuna interroga a Kirito. Se preguntaba por qué no usa un escudo siendo usuario de espada de una mano, pero deja el tema cuando él se siente incómodo. Ella saca una cesta de picnic con comida que preparó. Ha estado descubriendo cómo emular sabores del mundo real. El gremio de Klein aparece y se pregunta por qué Kirito está en un grupo siendo solitario, especialmente con una chica. Mientras los chicos admiran a Asuna, el ejército, un gremio del primer piso, aparece exigiendo los datos del mapa que Kirito registró. Él no pelea, ya que iba a compartir la información gratis de todos modos. Al notar lo agotados que están los miembros del ejército, intentan advertirles contra enfrentar al jefe en ese estado, pero el líder los ignora y van hacia el jefe. Kirito y Asuna corren hacia la puerta al escuchar gritos. No pueden usar sus cristales de teletransporte, igual que en la habitación donde Kirito perdió a los gatos negros. El líder del ejército cae, falleciendo frente a ellos. No hay más opción que intentar salvar a tantas personas como sea posible. Kirito retiene al jefe para que los otros escapen. No puede dejarlos fallecer. Él tiene que revelar la razón por la que solo usa espadas de una mano. Adquirió la habilidad de doble empuñadura, una habilidad que nadie más ha visto. Más rápido. Tenía que ir más rápido. Kirito desata una ráfaga de golpes, quedando como el único en pie solo por unos segundos antes de colapsar con apenas un poco de salud. Klein exige saber qué fue eso, una habilidad única que no está en ninguna lista. Kirito debe mudarse de su casa porque nadie lo dejará en paz tras publicarse su secreto. Pero esa no es la única mala noticia. Asuna lleva a Kirito a hablar con Heathcliff, el líder de los caballeros de la Hermandad de la Sangre. Él no está entusiasmado de que Kirito se lleve a uno de sus mejores miembros y lo desafía a un duelo. Si pierde, debe unirse al gremio. Kirito no es el único con una habilidad única. Heathcliff es el único usuario de espada divina, una habilidad que maximiza ataque y defensa. Nadie ha visto sus puntos de vida bajar a la zona amarilla. La arena está llena mientras ambos luchadores se preparan. Kirito intenta usar su velocidad a su favor, pero no esperaba la destreza. Con el escudo del capitán, su guardia se rompe y Kirito asesta un golpe. Heathcliff no estaba preparado para eso. Otra apertura. Es el momento, pero por alguna razón el tiempo se ralentiza y su ataque falla. Se terminó. Los caballeros de la Hermandad de la Sangre acaban de ganar a su nuevo miembro. Asuna se pregunta por qué él se niega tanto a unirse a un gremio y conoce la verdad. La culpa que Kirito carga por no salvar a los gatos negros de la luna llena lo hizo jurar no unirse a otro gremio. Es hora de entrenar. Por si algo fuera peor, lo emparejan con Kuradil, pero su superior, Godfrey, tranquiliza a Kirito. Tras parar para almorzar, Kirito nota que Godfrey cae. Está paralizado. Incapaz de usar cristales tras entregarlos para el entrenamiento, no hay nada que Kirito pueda hacer mientras ve a Kuradil acabar con su superior. Mientras se acerca para terminar con Kirito, revela que en realidad es miembro del ataúd risueño. Con su vida agotándose rápido, él se niega a fallecer e intenta luchar contra la parálisis. Menos mal que Asuna lo siguió todo el tiempo. Ella centra su atención en su antiguo guardaespaldas, pero cree en su fingida rendición. Justo cuando Kuradil va a atacar a Asuna, Kirito interviene recibiendo el golpe en su
antebrazo, sacrificando su mano derecha para salvarla y atacando ferozmente a su asaltante. No hay forma de evitarlo ahora. Kirito es responsable de un deceso. Kirito besa a Asuna para disipar dudas y prometen protegerse pase lo que pase. Pasan la noche juntos y deciden tomar un descanso de la línea del frente por un tiempo. Él sugiere conseguir una casa junto al lago en el piso 22 y casarse. Heathcliff aprueba su tiempo libre solicitado. Compran la casa del lago y se casan. Tras relajarse un tiempo, Kirito se inquieta. Le dice a Tazuna que tiene una sorpresa mientras la lleva al bosque. Escuchó rumores de que los habitantes ven fantasmas allí. Tan pronto como las palabras salen de su boca, Asuna ve a una niña pequeña vestida de blanco caminando entre los árboles. Pero no es un fantasma. Se preguntaba si era otra jugadora, pero ella no tiene cursor. Y aún así, no es un personaje no jugable ni da misiones. La llevan de vuelta a la cabaña. Por la mañana, la niña despierta tras desmayarse justo después de encontrarla. Su nombre es Yui, pero sobre el resto de sus recuerdos no parece recordar nada. Yui empieza a llamarlos mamá y papá, tras tener dificultades para pronunciar el nombre de Kirito. Deciden ver si alguien la conoce en el pueblo de los inicios, ya que es su mejor oportunidad de hallar a sus padres o a alguien que la conozca. Cerca del 30% de jugadores vivos están allí, unos 2000. La mayoría son jugadores de bajo nivel que no desean luchar, pero también es donde el ejército se ha establecido. Se topan con una patrulla extorsionando a unos niños. Asuna acaba rápido con ellos. De repente, Yui empieza a alcanzar el cielo diciendo algo sobre los corazones de todos y estar siempre en la oscuridad. Cuando un fuerte ruido blanco surge de la nada y Yui se desmaya. Llevan a Yui a la iglesia, donde una jugadora cuida a los niños del juego, pero ella nunca ha visto a Yui. Julier, la segunda al mando del ejército, aparece en la puerta agradeciendo por poner a los soldados en su lugar y solicitando ayuda. Ella detalla cómo el gremio se volvió corrupto y audaz, enviando miembros a su fin en los pisos superiores. La masacre que presenciaron fue por orden de Kibao y ahora intenta deshacerse de Tinker, el líder del gremio. Atrajo a Tinker a una mazmorra bajo el pueblo, diciéndole que fuera desarmado para hablar, pero Kibao lo dejó allí para fallecer. Asuna es escéptica, pero Yui afirma que Julier dice la verdad. Kirito decide arriesgarse y Yui insiste en acompañarlos. Tinker sigue vivo en una zona segura, pero cuando se acercan, advierte que es una trampa. Es demasiado tarde. Están frente a un jefe cuyo nivel es demasiado alto para verlo. No hay forma de que puedan vencerlo. Eso es hasta que Yui se interpone entre ellos. Revelándose como un objeto inmortal, ella comienza a flotar y convoca una enorme espada llameante, destruyendo al jefe de un solo golpe. Los recuerdos de Yui finalmente son restaurados. Yui explica cómo el sistema es dirigido por el programa cardinal y que ella es una inteligencia artificial para ayudar al estado mental de los jugadores, pero atrapada y sola, solo pudo observar mientras su programación fallaba. Un día encontró a dos jugadores que sentían alegría por primera vez, Kirito y Asuna, así que salió a buscarlos. Sin embargo, cuando Yui usa la consola para borrar al jefe, el programa principal la localiza y empieza a borrarla. Kirito entra en acción. Usando la consola, crea un objeto que contiene el programa de Yui. Tras sus vacaciones, Kirito y Asuna reciben un llamado urgente de Heathcliff, pidiendo su regreso al frente. Él les informa sobre los últimos avances. Un equipo de reconocimiento de 20 miembros exploró a un jefe. La mitad quedó atrapada en el centro de la cámara contra cristales. Al terminar, la habitación estaba vacía, sin rastro de jugadores ni del jefe. Kirito le pide a Asuna que se quede, pero ella le dice que si algo pasara, no podría seguir viviendo sin él. Al día siguiente, todos se reúnen para enfrentar al jefe. Incluso Klein y Agil están allí para ayudar. El grupo de incursión carga en la sala, pero está vacía. Bueno, no del todo. El Skull Reaper cae del techo, elimina a los jugadores con facilidad, acabando con cualquiera que no pueda mitigar el daño. Los jugadores caen uno tras otro, pero si Kirito y Asuna bloquean juntos, tienen una oportunidad de sobrevivir. Por pequeña que sea, éxito. Logran lo imposible, pero aún quedan 25 pisos más. Se preguntaban si era posible sobrevivir o incluso completarlos todos. Kirito nota que la salud de Heathcliff no se ha puesto amarilla. Recordando su duelo, de repente lo comprende. Lanza un ataque contra el capitán viendo el mismo indicador de objeto inmortal que tenía Yui. Algo había estado inquietando a Kirito. Se preguntaba por qué crear un juego así si no se va a jugar. El capitán Heathcliff es Akihiko Kayaba, el creador del juego. Se le ocurrió durante su duelo, cuando Kayaba aumentó su velocidad para ganar,
afirmando que Kirito era demasiado fuerte. Habría perdido si no hacía trampa. Él confirma su identidad, revelando que es el jefe final. Kayaba siempre pensó que enfrentaría a Kirito al final. Antes de irse al piso 100, le das a Kirito una oportunidad de duelo. Si gana, completa el juego y todos saldrán a salvo. Pese a las advertencias, esta podría ser su única oportunidad. Kirito les agradece por todo antes de luchar, pidiéndole que no permita que Asuna se quite la vida si él pierde. No es un juego, es una lucha a muerte. Usar habilidades que Kayaba no diseñó es su mejor y apuesta, pero no es suficiente. Está expuesto y Kayaba ya se está despidiendo. Antes de que pueda hacer nada, Asuna se interpone, sacrificándose. Kayaba clava su espada en el pecho de Kirito, llevando su salud a cero, pero Kirito se niega a fallecer. Atraviesa al capitán con su espada, eliminando a ambos simultáneamente. Es transportado a una plataforma en el cielo con Asuna y Kayaba. Él no puede dar una buena razón de por qué creó este mundo. Era solo para crear el lugar con el que siempre soñó. Kirito y Asuna se abrazan, sabiendo que su tiempo juntos fue lo más feliz que habían sido. Hasta que Kazuto despierta en el hospital, decidido a encontrar a Asuna. Está de vuelta en su casa del piso 22, sentado con Asuna dormida a su lado. Dentro, una manzana cae de la mesa. De repente, el mundo se desmorona, el cielo se vuelve rojo y el espacio se cae. Él es Kirito, vestido como el espadachín negro de nuevo, cuando Kazuto despierta sobresaltado de otra pesadilla. Tras pasar 2 años allí, aún no se ha ajustado totalmente. Sugu, su hermana, seguía practicando kendo mientras él estaba en coma. Kazuto la desafía a entrenar. Ella nota que él toma una postura extraña. Él aún está acostumbrado al peso de una espada real, pero termina perdiendo. Cuando Sugu pregunta qué hace, Kazuto mira al suelo y dice que visitará el hospital para ver a Asuna. Ella sigue en coma 2 meses tras el incidente. Él le contó al Ministerio de Asuntos Internos todo lo que sabía a cambio de su ubicación. Al visitar el hospital, aparece el padre de Asuna, agradeciendo las visitas constantes. Sabe que la haría feliz. El hijo de su socio, Nobuyuki Sugo, aparece encantado de conocer al héroe en persona. Su padre los deja solos y Sugo deja de actuar. Al parecer, Sugo está ansioso por casarse, uniéndose a la familia de Asuna. El rostro de Kazuto se horroriza cuando menciona casarse con la chica que ama. La empresa Argus quebró, pero los servidores fueron tomados por Rect Progress, donde trabaja Sugo. Él afirma tener derecho sobre ella, ya que trabaja para mantenerla con vida. Amenazando a Kazuto si vuelve a visitarla, le da la invitación a la boda. De vuelta en casa, Kazuto se quiebra mientras Sugu lo consuela. Resulta que técnicamente no son hermanos, pero aún así, ella lo cuidó todo el tiempo. Incapaz de expresar lo que siente, ella también se quiebra y se duerme a su lado. A la mañana siguiente, Kazuto intenta despertarla. Cuando ella reacciona, empieza a asustarse con el rostro rojo. Ella sale corriendo del cuarto. Kazuto recibe un correo de Agil con una foto de alguien parecida a Asuna. Kazuto va a ver a Agil en su bar para preguntar por la foto. Resulta ser una captura de otro juego, Alfheim Online, básicamente el sucesor, aunque ahora con más hadas y menos decesos. Al parecer hay un área llamada Árbol del Mundo donde se tomó la foto. Aunque nadie ha llegado a la cima, hay otra captura de una jaula tomada por alguien cerca. Kazuto pide prestada la copia y nota que es de Rect Progress. Sugu piensa en la noche anterior cuando Kazuto aparece asustándola. Él le agradece por anoche. Aún no está seguro de cómo lidiar con la carga psicológica de estos años. Se pone el Nerf Gear de nuevo, eligiendo una de las 9 razas. Un Spriggan llamado Kirito. Es teletransportado al juego y empieza a caer, congelándose en el aire. Algo no está bien. Un vacío negro se abre, enviándolo al medio de un bosque. Al revisar el menú, se alivia al poder salir. Aún tiene todo su equipo y habilidades de antes. Se cuestionaba si era un error. Recordando cierto objeto único, busca frenéticamente. Aliviado cuando lo usa para revivir a Yui. Ella aún tiene sus recuerdos. Tras pedirle evaluar el sistema, Yui analiza el juego y halla que es una copia. Después de que Argus cayó, Rect Progress tomó el mando. Al parecer tiene los mismos datos y todo lo compatible fue transferido, excepto sus objetos, que borra antes de que lo noten. Aún conserva sus habilidades. Él no es un sino probador, es un tramposo. Yui es identificada como una pixie de navegación y no tiene privilegios. Él le dice que mamá podría estar atrapada en el árbol y está allí para salvarla. Antes de irse, ella alerta sobre jugadores en el área. 2 hadas verdes, Leafa y Recon, se defienden de enemigos rojos. Cuando Recon fallece y Leafa es acorralada, Kirito interviene y los vence. Elimina a 2 mientras el tercero huye. Leafa decide no pelear tras ver su exhibición y Yui sale llamándolo papá, lo cual ella encuentra extraño.
Ella le enseña a volar sin controlador, lo cual él aprende de inmediato mientras van a un pueblo Sylph. Recon se alegra de ver a Leafa, pero ella deja el grupo para beber con Kirito. Él pregunta por el árbol, nadie ha llegado, pues solo pueden volar 10 minutos. Quien llegue primero tendrá vuelo ilimitado. Kirito se frustra bastante. Debe haber una forma de llegar a la cima. Tiene que hacerlo sea como sea. Leafa tiene curiosidad de por qué. Su actitud cambia y explica que hay alguien que necesita encontrar. Le agradece y se va. Antes de salir, ella lo detiene y ofrece ayuda. Ambos salen del juego prometiendo verse mañana. Mientras, en la jaula del árbol, alguien llama a la chica sentada allí, Titania. Ella exige a Sugo que la llame Asuna, pero él se burla. Dice ser Oberon, el rey de las hadas, y ella su novia. Ha usado a 300 sujetos de prueba como conejillos de indias. Intenta alterar memorias e influir en emociones para vender la compañía. Asuna amenaza con llamar a la policía al despertar, pero se aterroriza al saber que es una de los 300. Aprender el código de la puerta es inútil, pues está borroso. Ella cae de rodillas, suplicando que Kirito la encuentre y la salve pronto. Sugo se enamoró de este mundo tras tener curiosidad de por qué Kazuto estaba tan fascinado con la realidad virtual. Recon confronta a Sugo en la vida real, informando que el grupo se reunirá luego, pero ella se niega a ir. Ambos hermanos entran al juego y se reúnen. Antes de irse, Sigurd aparece exigiendo que se quede con el grupo, tomándose el juego demasiado en serio. Leafa les dice que se vayan con Kirito apoyándola. Antes de causar una escena, los secuaces le recuerdan no manchar su nombre atacando a un Spriggan y se marchan exageradamente. Otra vez la pareja es interrumpida. Esta vez es Rickon, quien ofrece su espada a Leafa, solo para arrepentirse de inmediato y quedarse atrás para vigilar. Sigurd actúa de forma sospechosa. En la jaula, Sugo sigue siendo un acosador. Continúa provocando a Asuna, revelando que sabe quién es Kirito. Explica su plan de casarse con ella y se marcha. Ella aprende el código mirando en un espejo. Kirito y Leafa deciden descansar. Como no están en un pueblo, deben salir por separado y cuidar al otro avatar. Sugu sale primero, casi viendo a su hermano, pero decide no hacerlo, confundida por sus sentimientos. Cuando Kirito sale, Yui actúa independiente y Leafa se pregunta por su relación. Nerviosa cuando Kirito vuelve, Leafa explica la magia de rastreo cuando él sospecha que los siguen por detrás. Deben viajar por un paso subterráneo donde Kirito practica su magia de ilusión, inútil en combate según ella. Yui nota a 12 jugadores siguiéndolos. Intentando ocultarse, Kirito ve un murciélago de ojos rojos. Es magia de rastreo salamander. Corren hacia el pueblo subterráneo. Antes de llegar, un muro mágico aparece bloqueando el camino. Parece que tendrán que luchar. Kirito le dice a Leafa que se quede atrás como apoyo mientras él carga contra los salamander, pero ellos lanzan todo lo que tienen contra él. Es golpeado por bolas de fuego una tras otra, pero sigue levantándose. Leafa lo cura mientras dice que fallecer es solo un contratiempo. Ella se asombra cuando su actitud cambia. Mientras siga pateando, nadie fallecerá bajo su guardia. Nunca más. Kirito grita mientras carga. Yui nota que va con todo y pide a Leafa usar todo su maná para curarlo durante su siguiente ataque contra ellos. Leafa no sabe qué pasa, pero lo protege. Se preguntaba si usaba magia de ilusión. Kirito se vuelve el demonio de ojos azules y entra en frenesí, eliminando a casi todos. Ofrece al sobreviviente todo el botín por información. Al parecer, un ejército salamander se mueve, pero no sabe por qué. Leafa sale y revisa su teléfono, viendo muchas llamadas perdidas de Shinichi. Ella responde, descubriendo que Sigurd es un traidor trabajando con los salamander ahora. Al volver, le dice a Kirito que debe irse. Hay una reunión entre los Sylph y los Cait Sith donde el ejército atacará, arruinando la alianza. Leafa dice que entendería si Kirito cambiara de bando para llegar al árbol, pero él explica que hay cosas que proteger. Sintiendo culpa por la sangre en sus manos, corren hacia la salida y vuelan rápido a la reunión. Llegan justo a tiempo. Leafa pide a los líderes que confíen en él. Es su única oportunidad de salvar la paz. Kirito confronta a Eugene, el comandante salamander, afirmando ser embajador de la alianza Spriggan Undyne. Si ataca, las 4 facciones irán a la guerra. Pero Eugene no cree que un Spriggan solo con equipo basura sea embajador y lo desafía. Si Kirito dura 30 segundos, le creerá. La espada de Eugene puede atravesar cualquier defensa usada para bloquearla. Supuestamente es el jugador más poderoso de todos. Él retira su palabra tras pasar el tiempo. Es una lucha a muerte. Tras desaparecer en humo, Kirito pide la espada de Leafa y ataca desde arriba, sorprendiendo a Eugene. La espada no puede atravesar ataques. Su doble empuñadura es inigualable. Tras vencer a Eugene, el jugador que huyó miente diciendo que lo vio con una Undine. Convencido,
momento, Eugene ordena la retirada. Leafa explica la situación a los líderes. Sigurd es más vil que un salamander. La líder Sylph usa un espejo para contactarlo y lo expulsa por traidor. Kirito admite que inventó todo, diciendo que solo es una espada de alquiler. Les da dinero suficiente para el asalto al árbol, razón de su alianza original. Una vez listos, prometen ayudarlo en su misión. En el árbol, el pájaro dejó el nido. Cuando llegan a Arun, la ciudad más grande, oyen un anuncio informando que los servidores no estarán disponibles por mantenimiento técnico. Asuna, ahora libre, intenta hallar una consola para salir, encontrando una sala con cerebros holográficos sufriendo dolor. Es el centro de datos de los experimentos. En el mundo real, Sugo se decepciona cuando Kazuto prefiere visitar a Asuna. Ella pide ir al hospital con él. En el bus, Kazuto explica que harán una escuela para sobrevivientes. Mientras, Asuna se oculta de dos criaturas moradas. Buscando la consola, es capturada antes de salir. El jefe ordena regresarlas a la jaula y cambiar el código. Ella logra robar un código de acceso. En el hospital, Sugo nota que fue un error ir allí. Al volver al juego, Kirito consuela a Leafa, quien se quiebra diciendo que le rompieron el corazón. Nadie puede saber que ama a su hermano. Yui confirma que Asuna está en la cima según su identificación. Pese a saber que volar allí es imposible, Kirito despega sin pensar. La barrera lo bloquea, pero la voz de Yui resuena. Asuna suelta la tarjeta de acceso. Atraparla confirma sus miedos, haciéndolo más decidido. Leafa advierte lo imposible que es llegar incluso con un ejército. Él no escucha y entra al domo, tomando la gran misión. Con su ira corta la primera oleada. Pero su voluntad no basta contra el ejército que guarda el árbol. La pantalla muestra un mensaje que pensó no ver nunca. Estás muerto. Pensó que podía hacerlo todo, que era imparable como jugador solitario, pero ni siquiera antes pudo hacerlo solo. Leafa entra y recupera su llama antes de que desaparezca, reviviéndolo en los escalones. Ella intenta calmarlo. Él tiene que salvar a Asuna. Leafa está en choque total. No puede creerlo. Se preguntaba si era Kazuto. Ojos abiertos. Se da cuenta de que ha sido Sugu todo el tiempo. Antes de hablar, ella sale. No es justo. Ella yace aturdida antes de estallar en llanto. Le dice a Kazuto que se vaya cuando llama a su puerta. Ella responde confesando sus sentimientos. Sabe que no son hermanos. Él se volvió distante al enterarse de niño. Ella notó que estaba enamorada de él, celosa de cómo habla de Asuna. Intentó seguir, pero terminó amándolo de nuevo como Kirito. Incapaz de mirarla, él se disculpa mientras ella cierra la puerta. Tenía solo 10 años cuando se enteró. Sintiéndose diferente, se distanció usando juegos para lidiar con ello. Kazuto le dice que se encuentren en el juego. Ella entra y halla a Rekon, quien le confiesa su amor solo para ser pateado mientras ella ríe insegura. Leafa ve a Kirito en la terraza norte y lo desafía a una revancha. Empiezan a luchar, pero terminan abrazados en el aire. Kirito confiesa que no ha regresado, sigue atrapado allí. El juego nunca terminó para él, pero si salvan Asuna, quizás pueda salvarse a sí mismo. Yui analiza a los guardianes. No son fuertes, pero son tantos que vencer parece imposible por diseño. Rekon intenta ayudar, pero los guardianes son abrumadores. Incluso cuando Rekon usa un hechizo de autodestrucción, ellos regresan como una plaga. Es inútil hasta que los Sylph y Cait Sith aparecen tras prepararse con el dinero. Leafa le lanza su espada. Con la ayuda de otros, se abre paso y atraviesa la puerta del techo, pero Yui descubre que los jugadores no deben abrirla. La misión es realmente invencible. Si no puede ganarla, es hora de hacer trampa. Yui usa el código de la tarjeta para forzar la puerta. Está dentro. Se teletransportan al pasillo que Asuna encontró antes. Yui usa sus habilidades para crear un camino hacia ella. No hay ciudad arriba. Todo es mentira. Encuentran a Asuna, pero no pueden sacarla. Ella recuerda la consola. Hay una oportunidad. Cuando Kirito cae incapaz de moverse, Yui desaparece advirtiendo que algo viene. Es Sugo. Se burla de Kirito, revelando la verdad sobre sus experimentos. Riendo confiado de ganar, encadena a Asuna. Sugo apuñala a Kirito con su espada mientras reduce el umbral de dolor. Mientras Kirito observa impotente todo aquello. A punto de desmayarse, Kirito oye una voz preguntando si se rinde. Se cuestionaba si su batalla fue broma. Es Kayaba, dándole voluntad y sus privilegios que superan a Sugo. Él intenta convocar a Excalibur, lo cual Kirito hace con gusto. Toma su espada y reduce el absorbedor de dolor a 0, suficiente para afectar sus cuerpos reales. Kirito lo corta con facilidad, amputando su mano. Lanza a Sugo al aire, atravesándolo mientras él cae gritando. Tras liberar a Asuna, se desmorona. Él no es un héroe, no tiene poder. Sin embargo, es su héroe si de nadie más. Ella sale y él promete visitarla en el hospital
él pronto. Pregunta a Kayaba, o lo que queda de él si terminó, y él le entrega un huevo dorado llamado la semilla. Quizás Kayaba no estaba solo aburrido. Al despertar, Sugo está sobre él feliz de que esté bien. Kazuto se disculpa, pero ella dice que está bien. Ve con ella. Eso es exactamente lo que hace. Al llegar al hospital, algo corta su brazo derecho. Es Sugo saliendo de las sombras con un cuchillo. Ha perdido el juicio y amenaza con eliminar a Kazuto, llamándolo débil. Hallando su voluntad, desarma a Sugo, superado por la rabia y recuerdos, con el cuchillo en la garganta de Sugo. Kazuto recobra el sentido antes de actuar. En el hospital, Asuna despierta y se encuentran de verdad. Meses después, inician su semestre en la escuela de sobrevivientes. Sugo fue arrestado esa noche y los juegos cayeron tras las tragedias sufridas por los jugadores. Al parecer, Kayaba se quitó la vida, pero Kazuto sabe que subió su conciencia con éxito. Habló con él al recibir la semilla, diciendo que sabría qué hacer. Todos sus amigos se reúnen en el bar de Agil. La semilla se ha extendido desde que la liberaron al público. Resulta ser un programa que permite crear mundos virtuales que surgen por todas partes ahora. E incluso recrean el castillo flotante de antes aquí. Esta vez jura que completará los 100 pisos. En el juego Gone Gale Online, la gente ve a los mejores jugadores hablar sobre el próximo torneo, cuando un jugador, presumiendo poder real, dispara al televisor que emite la charla. Los clientes ríen hasta que la emisión se corta mientras el jugador parece asfixiarse. Hay una máscara cubriendo al tirador. Él llama alarma y asimismo Death Gun. En el mundo real, Kazuto y Asuna tienen una cita un año después. Hablan de cómo la única diferencia entre mundos es la cantidad de datos. Algún día la realidad aumentada será avanzada para revivir a Yui de verdad. Kazuto se reúne con la primera persona que lo visitó, el jefe de la división virtual, Kikuoka. En un café discuten la muerte de dos jugadores por fallo cardíaco. Ambos acuerdan que no es posible detener un corazón con balas virtuales. Él convence a Kazuto de investigar dentro del juego. Mientras, Sinon, una francotiradora, elimina objetivos pensando en lo fácil que es apretar un gatillo virtual. Usando un rifle especial, Hécate recompensa por vencer a un jefe sola. Sinon caza a otros jugadores en grupo, acertando al primer objetivo. Un deceso instantáneo. Pero el grupo de cazadores tiene un nuevo miembro, esta vez cubierto por una capa. Se mueven más lento de lo usual. Cuando Sinon falla el tiro, él revela una ametralladora en su espalda. Munición real, no óptica para monstruos. Este tipo busca combate entre jugadores. Uno de su grupo cae antes de que ella advierta. Tras verlo sonreír, Sinon jura derrotarlo. Dain, el líder, prefiere salir antes que enfrentarlo, pero Sinon dice que solo necesita 3 segundos de distracción. Dain acaba sacrificándose, pero no sin antes causar una explosión llevándose a 2 con él. Ella halla un nuevo punto, pero el mercenario la ve antes de disparar. Siguiendo el ejemplo de Dain, ella salta por la ventana hacia su fuego, pierde una pierna para acercarse y poner una bala entre sus ojos, feliz de borrar su sonrisa. Se quita el equipo e intenta hacer un arma con su mano. Aún no puede hacerlo. Dice que necesita ser más fuerte. En Alfheim, Kirito mira el castillo flotante teniendo recuerdos de Kayaba. Se sienta mirando a Asuna. Hay algo que debe decirle. Shino es llevada a un callejón donde unas chicas intentan extorsionarla. Ella las encara, pero cuando una hace un arma con la mano, Shino se congela entrando en choque mientras ellas se burlan. Alguien grita a la policía y las acosadoras huyen. Kyoji aparece para ayudarla y van a un café a discutir sobre el torneo. Él ofrece acompañarla a casa. Declinando, dice que caminar sola es necesario para fortalecerse. Intenta tomar un arma de juguete de un cajón, pero sus manos tiemblan. Gritando, ve destellos de un rostro sangriento. Su padre falleció cuando tenía 2 años. Dejando Tokio con su madre, todo iba bien, hasta que un día quedaron atrapadas en medio de un asalto. El ladrón disparó al empleado tras decirle que no se moviera. Claramente inestable, apunta a la madre de Shino, amenazando con eliminarla. Shino muerde la mano del hombre tomando la pistola. Él forcejea con ella por el arma. Ella dispara una vez en el vientre. Alcanzando de nuevo, la segunda bala cruza su hombro derecho. Haciendo un último intento débil, la tercera bala. Centro de la frente. Mirando abajo, gritando mientras la sangre fluye. Todo se vuelve rojo. Está en su cuarto, soltando el arma falsa. Besa el objeto y coloca un paño sobre el arma
arma guardándola, aún incapaz de olvidar el rostro del hombre, deseando que alguien venga a salvarla. Kirito le dice a Asuna que solo tomará unos días. Se transferirá allí, revisará y volverá de inmediato. Se lo prometió a Kikuoka como favor, por eso usa su cuenta principal. Va al hospital por si aquello es real, sorprendido de ver a la misma enfermera que lo cuidó antes. Al parecer, Kikuoka habló con ella también. Ella le dice que se desvista, para los electrodos por supuesto. No es como si no lo hubiera visto todo ya. Kikuoka confía en que solo tomará unas pocas horas. Shino vino a Tokio pensando que ayudaría a sus ataques de pánico que ocurren al ver armas. Kyoji la introdujo al juego, ahora lo usa como terapia. Cree que ganar el torneo la curará. En un cuarto oscuro, mirando su pantalla con los 2 fallecidos marcados. La tercera, Sinon, sin marcar. Su próximo objetivo, Kirito entra al juego llamando mucho la atención. Su avatar es más femenino de lo esperado. Perdiéndose de inmediato, ve a Sinon y pide direcciones. Pensando que es una chica, ella decide ayudar. Él decide mantener el acto para orientarse un poco. Solo necesita inscribirse y conseguir un arma, aunque ella piensa que está loco por entrar al torneo tras entrar por primera vez. Kirito solo tiene 1000 créditos, lo cual apenas le alcanzará para algo, especialmente un arma de munición real para combate. Si quiere dinero rápido, hay un campo de tiro con un pistolero automático. Llegar al final te hace ganar todo el premio, pero al acercarse, las líneas de bala se vuelven imposibles. Miran a alguien intentarlo, pero no pasa la línea de desenfunde rápido. Por supuesto, él gana el premio mayor a la primera, esquivando las líneas de bala en lugar de los proyectiles mismos. Ahora a buscarle un arma buena. Kirito ve que hay espadas de fotones. Compra una pese a que ella dice que son inútiles. Al menos consigue un arma de rango medio para acercarte. Ella elige una FN-57 para él, pero en el campo de tiro ni siquiera le da el objetivo. Saliendo de la tienda, Sinon nota que tienen 10 minutos para registrarse. Empiezan a correr, cuando Kirito nota unas motos de 3 ruedas. Se supone que son muy difíciles de controlar. Él solo ríe, inventando una excusa. Justo a tiempo, inscribiéndose, pide la información real de Kirito, dudando. Rápidamente evita ingresar nada cuando Sinon lo sorprende, casi viendo el género de su avatar. Como el juego usa créditos canjeables por dinero real, se siente como un mundo aparte. Sinon admite sentirse una persona distinta allí que en la realidad, aunque cambia de tema. Cuando van a cambiarse, no tiene más opción que presentarse formalmente, lo cual le gana una bofetada por mentir sobre ser chica. Ella sigue diciéndole que no la siga, pero no tiene a dónde ir. Ella explica las reglas de mala gana. Las arenas son aleatorias y los jugadores empiezan a 500 metros de distancia. Quien elimine al otro vuelve a la sala de espera para su próximo encuentro. Están en bloques distintos, así que tras las preliminares, si ambos avanzan, se verán en la final. Ella muestra su información tras jurar eliminar a los más fuertes. Mejor que gane, pues ahora sabe el nombre de la persona que va a eliminarlo. Kyoji aparece feliz de verla. Nota a Kirito pensando que es una chica. Sinon lo aclara y Kirito agradece por su cita mientras suena el anuncio de las preliminares. Más vale que esté en las finales. Enojándola más al actuar como si fuera otra cita, Kyoji tampoco está muy feliz. En su primera lucha, Kirito no está preparado para un rifle automático, quedando atrapado hasta que recuerda cómo funcionan las líneas de bala. Domina técnicas de combate en segundos. Detecta al enemigo moviéndose en la hierba. Kirito carga usando su espada para desviar balas y atraviesa el pecho de su oponente antes de que recargue, ganando. En la sala de espera, Kirito se topa con el jugador llamado Death Gun, sintiendo que se conocen pero no recuerda de dónde. Death Gun pregunta si es el real sin saber qué significa, preguntando de nuevo señalando su nombre y sus habilidades. Entonces lo comprende. Deben ser sobrevivientes de aquel juego. ¿Pero quién? Al ver su brazo, queda aterrado. Es el emblema del ataúd risueño. Se hace el tonto, pero Death Gun promete eliminarlo de todas formas. Kirito tiene un ataque de pánico recordando lo vivido antes. No eran los únicos responsables. Él y otros lideraron una incursión en su base secreta. Fue una carnicería. Al final, él eliminó a 2 de ellos. Kirito empieza a descontrolarse al notar que el jugador tiene la misma voz que Death Gun. Sinon intenta hablarle. Él solo toma su mano con la mirada perdida. Antes de hacer nada, se teletransporta a su lucha, parado un momento antes de perder el juicio e ir con todo. Sinon reconoce lo mismo en sí misma, poniéndose nerviosa mientras Kyoji observa atentamente. Sinon deja que él entre en su cabeza, fallando el primer tiro, pero termina ganando el encuentro. Es su turno de enfrentarse, pero él le recuerda a ella misma tras ver su rostro distrayéndola. Apareciendo en un puente, Kirito camina lentamente hacia ella. Ella no puede darle, corriendo hacia él acusándolo de no tomarlo en serio. Se preguntaba si era solo un juego para él. Promete darle la lucha que desea. Tendrán un duelo. No puede fallar a esta distancia. Se cuestionaba su lógica. Ella acepta y cuando la bala toca el suelo, dispara. Él corre
corta el proyectil a la mitad, poniendo su hoja en su cuello. No puede creerlo. ¿Cómo predijo hacia dónde apuntaba? Siguiendo su ojo por la mira, pero aquello no es una habilidad. No debería ser posible. ¿Qué clase de trucos virtuales son esos? Si no quiere saber cómo obtener tal fuerza, para eso está aquí. Pero él dice que no es fuerza. Si supiera que la persona al otro lado fallecería si disparara, ¿podría hacerlo? ¿Sabe sobre su pasado? No. Evita el contacto visual, admitiendo que no podría. No de nuevo, no tras eliminar a 3 personas. Ni siquiera sabe sus nombres. Ella abandona el duelo prometiendo ganar en las finales mientras Death Gun observa la pantalla de forma ominosa. Sugu señala la posición de Kazuto en la lista del torneo del juego. No hay muchos llamándose Kirito, y puede que haya llamado a Asuna. Preocupada por él, dice que tenía la misma expresión que tras el incidente anterior, diciéndole que está bien. Volverá tras el torneo, solo queda un día. Shino, furiosa e incapaz de calmarse, se queja de Kirito con Kyoji. Él la enfurece. Se preguntaba quién se cree él. Kyoji intenta calmarla. Ella no actúa como ella misma, nunca habló tanto de alguien. Lo destruirá en las finales, apuntando con su dedo haciendo un arma sin inmutarse en su ira. Tomando su mano, intenta expresar sus sentimientos. Yendo a abrazarla, ella lo empuja. No está lista y pide que espere por ella. Kirito tiene pesadillas sobre asesinar a esos jugadores, incapaz de recordar sus rostros. En el hospital, pregunta a Aki sobre recordar a quienes fallecieron bajo su cuidado. Se cuestionaba qué clase de persona era, al olvidar los nombres de los jugadores que eliminó antes. ¿Cómo le afecta? Tanto, ella dice que significa que le importa. Debería recordar por qué lo hizo y a los que salvó. En Alfheim, Asuna se distrae. Recordando el torneo, va a verlo con sus amigos. En el juego, Kyoji intenta consolar a Sinon, pero ella rechaza su contacto de nuevo, diciendo que debe enfocarse. Kirito recuerda la amenaza de Death Gun. Necesita averiguar el nombre de su avatar para frustrar sus planes. Sinon acepta compartir información de mala gana, explicando cómo funciona la batalla real. Cada jugador empieza a 1 kilómetro de distancia en una arena multiterreno con un satélite revelando ubicaciones cada 15 minutos. El último, en pie, gana. Intenta irse, pero él la atrapa, queriendo discutir la verdadera razón de su charla. Se preguntaba a cuántos jugadores no reconocía ella. Extraña pregunta, pero fácil. Shade, Pale Rider y Sterben. Preguntando si uno es Death Gun, Sinon se enoja exigiendo saber por qué. Kirito confiesa que uno podría ser alguien con quien luchó Adeola, muerte en otro juego. Ella casi se confiesa, pero decide no hacerlo, pidiendo que siga vivo para su duelo final. Sinon ve a Dain huyendo de Pale Rider en su radar. Decidiendo aprovechar, prepara un punto de ventaja. Pale Rider es muy ágil, cerrando distancia rápido y eliminando a Dain de cerca, ejecutándolo. De pronto, Pale Rider cae, pero no hay jugadores cerca, excepto Kirito acercándose sigilosamente. Evitó ser detectado bajo el agua. No hubo disparo, pero parece haber un dardo paralizante en su hombro. Death Gun aparece de la nada caminando hacia Pale Rider, sacando una pistola y haciendo una señal como si estuviera rezando ante él. Kirito le dice frenéticamente a Sinon que dispare. No pueden dejar que use esa arma. En Alfheim, los amigos ven la batalla del puente poniéndose nerviosos cuando aparece él. Sinon apunta, pero el enemigo esquiva, disparando a Pale Rider, quien se desconecta. Death Gun se anuncia a sí mismo. Agil suelta su bebida reconociendo la frase sobre él. Espectáculo como el lema de un miembro del ataúd risueño. Kirito pide alejarse. Los jugadores están falleciendo tras un tiro de su pistola. Negándose a dejarlo solo, forman equipo por ahora. Un jugador aparece y Kirito bloquea sus tiros mientras Sinon lo elimina. Deducen que Death Gun usa el río para evitar ser detectado. Tras ver los eventos y comentarios de Agil, Asuna sale para hablar con Kikuoka y saber por qué contrató a Kirito. Al llegar a la ciudad, solo ven a Shade. Pensando que es él y viendo el cañón del rifle, Kirito pide que cubra su espalda para acercarse. Pero al irse él, Sinon queda paralizada por un dardo en su hombro. Death Gun se acerca llamando a Kirito. Deseaba saber si era el mismo espadachín de aquel día, queriendo ver la furia tras su espada. Si eliminar a su amiga es necesario, que así sea. Sinon nota el arma usada, una Black Star, la misma arma con la que eliminó al ladrón de niña. Ya no es el dardo lo que la paraliza. Viendo el rostro del hombre reflejado en los ojos rojos del enemigo, un disparo suena. Es Kirito lanzando una bomba de humo. Tomando a Sinon, busca una ruta de escape. Viendo unos vehículos, suben a una moto similar
similar a la de antes. Sinon nota que el caballo es rápido pero difícil de manejar allí. Kirito le dice que lo destruya mientras conducen lejos. Ella no puede apretar el gatillo. Se preguntaba por qué ahora, cuando más lo necesita. Deathgun monta el caballo y los persigue. Se está acercando mucho. Kirito grita que le dispare. Acertar no importa, necesitan una distracción, pero ella no puede. Es como si su cuerpo no la dejara, perdiendo la voluntad de luchar. Si ella no lo hace, él lo hará. No, solo ella puede usar a Hécate. Es parte de ella. Lo harán juntos entonces. Ella apunta mientras él ayuda a apretar el gatillo. Demasiado inestable. No puede ponerlo en la mira. Kirito hace la cuenta regresiva. Tendrá su oportunidad en un momento. La moto salta por una rampa. En el aire, ella se pregunta cómo está tan calmado ahora, notando que su fuerza viene de ir con todo al luchar, sin restricciones, pase lo que pase. Aprietan el gatillo juntos. Es un fallo, pero suficientemente cerca. La bala entra en un auto destruido, incendiando el tanque de gas. Viendo la explosión mientras el enemigo es envuelto en llamas, escapan al desierto aunque están muy expuestos. Si no nota una cueva cerca, pueden evitar el siguiente escaneo del satélite allí dentro. Si no confirma que existe una habilidad de ocultación total. Así aparece de la nada, pero la arena hace casi imposible no ser detectado. Verán sus huellas, o al menos oirán sus pasos. Preguntándose si sobrevivió al fuego, Kirito está seguro de que sí, viéndolo saltar del caballo al último segundo. Pero ¿cómo supo que no era Cecil y llegar a ella tan rápido? Aquel era una mujer y él pudo ver a Sinon tendida en el suelo allí. Así que tomó su equipo y empezó a disparar y lanzar granadas. Intenta consolarla, decidiendo ir tras él solo. Se preguntaba si tenía miedo. Por supuesto que sí. ¿Quién no teme al deceso? Pero no puede sentarse a esperar que el torneo termine poniendo a otros en riesgo. Sinon no es buena en distancias cortas. No le importa si fallece. Es más débil que antes. Preferiría estar muerta ahora mismo. Él se niega a dejarla fallecer sola. No existe tal cosa. Quema un agujero en los recuerdos de quienes conoces. Nadie puede fallecer solo. Una parte de cada conocido se va contigo. Si es así, entonces él puede protegerla por el resto de su vida. Ella no lo entiende. Se preguntaba si sostendría manos manchadas de sangre, llorando y golpeando su pecho, gritando. Ella lo odia profundamente ahora. Revela lo que hizo de niña. Cuando el enemigo los perseguía, ella no era Sinon. Era esa niña asustada. Él lo entiende muy bien. Es un sobreviviente de aquel juego. Y también lo es Deathgun. Logró bloquearlo hasta encontrarse con él antes del torneo. ¿Cómo lo superó? Admite que aún tiene pesadillas, viendo sus rostros, oyendo sus últimas palabras. Lo único que puedes hacer es aceptarlo. Pero ahora hay alguien intentando asesinarlos. ¿Cómo lo logra? No puedes detener un corazón disparando dentro del juego. Esperen un momento. El enemigo cambió a su rifle al disparar a Kirito, así que hay reglas o un sistema que sigue. Si vio a los jugadores ingresar sus datos reales al inscribirse al torneo, sabría dónde viven, pero no puede estar en dos sitios a la vez ahora. Hay un cómplice en el mundo real. Actuar frente a una audiencia le da oportunidad de ver la hora y coordinar con su socio. Las víctimas vivían solas con cerraduras mediocres. Al estar inconscientes, ni siquiera lo sabrían. Si no, empiezan a entrar en pánico. Su ritmo cardíaco sube rápido. Necesita calmarse o saldrá del juego automáticamente, despertando con alguien esperando para eliminarla. Mientras, en Alfheim, Kikuoka aparece allí. Ellos exigen saber qué sucede. Antes de explicar, Yui expone toda la información sobre los incidentes del juego. Es muy tarde para hacer nada ahora. Solo pueden observar. Asuna no aceptará eso, obteniendo la ubicación de Kazuto. Kirito calma a Sinon. Si hay alguien en su departamento, necesitan un plan. No pueden eliminarla si evita que le disparen, así que él servirá de cebo allí fuera. Ella esperará escondida. Notan la cámara de transmisión arriba, esperando que nadie los oiga. El escaneo muestra 24 jugadores fallecidos, con 2 jugadores en el mapa. Contando los decesos que conoce, falta uno. Podría haber más de una persona en la realidad realizando los homicidios. Sinon planea eliminar a Yamakase para que el enemigo no pueda, pero él es demasiado rápido ahora. Debe esperar que se detenga. Kirito usa sus trucos de combate de la primera ronda, notando que enfocarse en su intención de eliminar le da capacidades especiales. Un disparo suena. Apenas esquiva la bala del enemigo. Yamakase lo nota, cubriéndose. Perfecto. Sinon tiene un objetivo estático eliminándolo. Ahora que saben la ubicación del otro, ambos se tienen en la mira disparando simultáneamente. Las balas atraviesan ambas miras. Depende de Kirito ahora, corriendo hacia el enemigo que desenvaina una hoja del rifle destruido, apuñalando a Kirito en el hombro. Asuna llega al hospital.
hospital. Kazuto está sudando con el pulso acelerado. Notando el nombre del jugador, Sterben, la enfermera, explica que es un término usado cuando los pacientes fallecen. Kirito confronta al enemigo explicando su teoría sobre los homicidios, pero falta algo. Si supiera su nombre de antes. El enemigo ríe. ¿Nunca lo recordará? Kirito le dijo que no se molestara en decírselo pensando que no se verían de nuevo. En el hospital, Kazuto no se ve bien. En realidad, tiene mucha fiebre. Está ardiendo. No hay nada que puedan hacer. Asuna solo espera que sienta su mano sobre la suya. Kirito, recuerda, lo está bloqueando. Hubo una sesión antes de atacar al gremio oscuro. Ojos rojos, su nombre de antes. Sasa, el de los ojos rojos. El enemigo está sorprendido. Suficiente distracción para que Sinon tenga una línea de bala lista, sin mira. Una bala fantasma. El enemigo evade. Saltando hacia atrás se oculta. Kirito no lo alcanza, aunque tiene un arma lateral sacando su pistola y disparando para evitar que se oculte. Kirito lo parte a la mitad con su espada ganando el duelo final, pero advierte que no ha terminado aún. Entonces, Sinon llega pensando cómo terminar el torneo, lanzando una granada activada a Kirito y abrazándolo mientras él la sostiene. El primer torneo terminó con 2 ganadores de forma similar. Shino despierta en un cuarto vacío, siente un gran alivio. Alguien toca su timbre, se congela, hasta que oye la voz de Kyoji. Dejándolo entrar, él actúa raro, diciendo que ella prometió ser suya si esperaba. Ella lo empuja lejos. Él saca una jeringa revelando ser el socio del asesino. Ha perdido la razón superado por su obsesión con Shino, refugiándose en su mente, deseando que termine. Pero tras todo lo vivido allí, halla la fuerza para luchar. Pero él la agarra y Kazuto irrumpe en la habitación forcejeando con él. Kyoji se pone encima sacando la jeringa. Shino toma una radio golpeando a Kyoji en la nuca, dejándolo inconsciente. Nota que Kazuto aún tiene un electrodo del hospital en su pecho, convenientemente donde golpeó la jeringa. Él está bien. Shino enfrenta a sus acosadoras por primera vez, capaz de mantenerse firme ante un arma. La toma enseñándoles cómo usarla, aunque es solo de aire comprimido. Kazuto y Shino ven a Kikuoka en un café. Al parecer, el hermano de Kyoji era un miembro del gremio oscuro. Confesó todo, cómo usaron el puesto de su padre en el hospital para obtener las drogas y vigilaron a sus víctimas actuando con otro antiguo miembro. Parece que los 3 dejaron el mundo real incapaces de distinguir su yo virtual. El tercer miembro sigue libre y el gremio oscuro no ha terminado con Kirito. Le dan una nota pidiendo esperar. Kazuto lleva a Shino al bar donde conoce a Tazuna y Lisbeth. Se siente incómoda cuando él admite contarles lo que hizo de niña, pero él suplica que se quede. Hay alguien que necesita conocer. Una madre e hija entran por la puerta trasera y se sientan. En lágrimas, la madre le dice a Shino que trabajaba en el correo ese día. Estaba embarazada de su hija entonces. Se disculpa por no agradecerle antes. Si ella no hubiera hecho algo para detener al ladrón, su hija no estaría allí para agradecerle en persona. La niña le entrega un dibujo hecho a mano agradeciendo por salvarlas. Shino se quiebra y Kazuto dice que debe perdonarse. Hubo más de una persona aquel día. No puede olvidar la vida que tomó, pero al menos puede recordar a quienes salvó.